Imagina esto. Llegas a casa con hambre y decides preparar la cena. Con cuidado, cortas el pollo para un salteado y lo pones en la sartén. Pica los tomates frescos para una ensalada. Todo se ve perfecto. La cocina impecable, la comida huele delicioso, todo parece normal. Hasta que horas después terminas con un fuerte dolor de estómago. ¿Qué pasó? Pequeños fragmentos de carne cruda se transfirieron del cuchillo para cortar pollo a la ensalada fresca sin cocinar. Y es así como un pequeño error en el proceso, en este caso contaminación cruzada, podría ser la diferencia entre una cena deliciosa o una visita inesperada al médico. Nos preocupamos por el sabor, por la presentación, pero ¿y si te dijera que sin saberlo podrías estar a un bocado de un peligro invisible? Lo que parece inofensivo puede esconder peligros capaces de enfermarte en cuestión de horas. En la industria alimentaria, estos peligros son mucho más comunes de lo que crees. No están solo en los restaurantes o en las fábricas, están en nuestras propias casas. Entonces la pregunta es, ¿realmente sabemos cómo se introducen estos peligros a los alimentos? Pero, ¿qué es un peligro? Según el Códex Alimentarios, un peligro se define como agente biológico, químico o físico presente en el alimento que puede causar un efecto adverso para la salud. Ahora bien, saber que existe un peligro no es suficiente. Hay que saber identificarlo y, más importante aún, cómo llega a los alimentos. Conocer esto no solo es clave para un buen análisis de peligros, sino también para garantizar la inocuidad alimentaria. Bien, ahora veamos cómo describir un peligro. Para describir un peligro de manera adecuada, debemos considerar tres elementos esenciales: el tipo, fuente y etapa. Tipo de peligro se refiere a determinar si es un peligro físico, químico o un peligro biológico. No es lo mismo un alimento contaminado por algún virus, bacteria, una toxina o un fragmento de vidrio o de metal. Es por eso que debemos identificar bien qué tipo de peligro es. Fuente se refiere a determinar de dónde proviene este agente. El alimento se pudo contaminar por el entorno, el peligro puede estar inherente en la materia prima o puede ser que el personal que manipula haya contaminado el alimento. A eso se refiere la fuente. Y etapa es determinar en qué momento de la cadena de producción o preparación el peligro entra en contacto con el alimento. Puede ser durante la recepción, puede ser durante la preparación o durante el servido del alimento. Veamos un ejemplo. En tipo de peligro tenemos Escherichia coli, que es un peligro biológico. Entonces, en este caso hemos determinado qué tipo de peligro es. Como fuente, tenemos manipulador. Sabemos que el Escherichia coli se da cuando existe una mala manipulación del alimento y este se contamina a través de las personas, ¿no? Por una mala higiene. Entonces, como fuente tenemos manipuladores. Ya hemos determinado qué tipo de peligro es y ya hemos determinado cuál es la fuente. Y por último, tenemos que identificar en qué etapa se produce esta contaminación. En este caso, es durante la etapa del envasado, durante cuando el personal embolsa o empaca el alimento. Entonces, por una mala higiene del personal, ellos se contaminan al alimento con este microorganismo Escherichia coli. Entonces, es así como se describe un peligro. Primero con el tipo de peligro, la fuente y la etapa donde se da la contaminación. Ahora ya sabemos cómo describir a los peligros. Primero identificando el tipo, la fuente y la etapa. Pero la pregunta es, ¿cómo llegan los peligros al alimento? Existen cuatro mecanismos principales a través de los cuales el peligro llega al alimento: presencia, multiplicación, sobrevivencia e introducción. ¿A qué se refiere con presencia? Algunos peligros ya están presentes en los alimentos desde su origen. Por ejemplo, el pollo crudo frecuentemente contiene bacterias como la salmonela. Y en el caso de pescados, muchos desde la captura ya contienen la histamina, la cual produce una toxina muy peligrosa. Multiplicación se refiere a que durante el proceso los microorganismos pueden multiplicarse rápidamente, siempre y cuando existan condiciones favorables como temperatura inadecuada,
alta humedad o un tiempo prolongado de exposición del alimento. Sobrevivencia. Se refiere a que, por ejemplo, algunos microorganismos son resistentes y pueden sobrevivir incluso a procesos como la cocción. Un ejemplo se da durante la esterilización de conservas. Si el proceso térmico no alcanza la temperatura y tiempo adecuado, esporas del Clostridium botulinum pueden sobrevivir dentro del envase cerrado y produce la toxina botulínica. Introducción, o también llamado contaminación cruzada. Este es el mecanismo más común de cómo los peligros llegan al alimento. Imagina que cortas carne cruda en una tabla y luego esa misma tabla y ese mismo cuchillo lo utilizas para cortar una ensalada fresca lista para consumir. Durante ese proceso has introducido microorganismos dañinos de la carne cruda a los vegetales que vas a consumir. Es así como se contaminan los alimentos. Ahora ya lo sabes. Los peligros en los alimentos no son un tema lejano ni exclusivo de la industria. Están presentes en tu cocina, en las plantas de alimentos y hasta en los supermercados. La buena noticia es que si los conoces y sabes cómo llegan al alimento, puedes evitarlos. Recuerda, identificar los peligros es como conocer al enemigo antes de la batalla. Solo así podemos diseñar controles eficaces y garantizar alimentos inocuos. Si quieres más contenido sobre inocuidad y seguridad alimentaria, suscríbete y comparte este video. Nos vemos.